cuánto nos alegra que te unas por este medio para estudiar la lección de la escuela sabática con la voz de la esperanza. En verdad, te agradecemos muchísimo tu compañía, pero no mantengas este material escondido. Compártelo con tus contactos, familiares y amistades. ¿Sabes, Nessie? Mira, te quiero decir algo. Hay muchos repasos de lecciones. Ahora están saliendo por todas partes. Y todos son hermosos y bonitos y que los goces. Y agradecemos los que producen ese material. Pero, ¿cuál es la diferencia? Este es el programa mundial de la voz de la esperanza, que representa no solamente una división, sino todos los hispanohablantes del mundo. Amén. Y apóyanos, porque la manera que esta lección de escuela sabática se está presentando es en una forma evangelística. Así es. Así que esperamos que te suscribas y invites a otros. Sabes, cada día recibimos hermosos mensajes de hermanos y amigos de alrededor del mundo. En esta ocasión, saludamos a nuestro hermano en Cristo, Francisco Fontaine Rivero. Wow. En verdad, hemos recibido varias misivas de su parte. Es cierto. El hermano Francisco es cubano, médico adventista. Vive y trabaja en Argelia, África. Desde allí, él ve nuestra programación. Tremendo, la verdad. Argelia está ubicado al norte del continente africano, ¿no es cierto? El hermano Francisco nos dice lo siguiente: soy adicto a estos repasos de la lección y participo de ellos cada semana con los pastores Omar y Nessie. Muy lindos sus comentarios. Les escribo desde Argelia, África. Deseo que el pastor Omar me ayude a encontrar una iglesia adventista en este país, donde casi todos son musulmanes. Gracias y bendiciones. Sigo con ustedes con la voz de la esperanza. Hermano Francisco, saludos en Cristo. Amén. Sabemos que no es fácil donde usted está. Hemos leído la historia de a veces los problemas para que un grupo cristiano pueda adorar en forma como ellos desean. El país vive ahora en adoración libre, así dicen, pero no se permite el proselitismo cristiano. No. Tristemente, hace décadas que no tenemos una iglesia adventista física en Argelia por las leyes de ese país. Pero sabemos que allí viven hermanos adventistas que son fieles a Dios y se reúnen en sus casas. Oramos por usted, que Dios guíe sus pasos y que podamos encontrar a nuestros hermanos adventistas en ese país. Oh, la verdad que los que podemos adorar a Dios en completa libertad, debemos estar agradecidos, hermanos, por este alto privilegio. Y a veces no lo hacemos. No. Bueno. Bien, esta semana iniciamos el flamante y nuevo segundo trimestre del 2024 y lleva por título el completo, ¿no es cierto? El título general es El Gran Conflicto. El autor de estas lecciones es el pastor Mark Finley, renombrado evangelista internacional de la Asociación General. Fue director de It Is Written por 13 años. Cierto. También fue vicepresidente de la Asociación General de los Adventistas del Séptimo Día y ha escrito, pueden creerlo, 74 libros. Con su esposa Ernestina tienen 3 hijos y 5 nietos. Qué lindo, ¿no es cierto? Bien, la lección número 1 para el 6 de abril se titula La guerra detrás de todas las guerras. Pero Omar, pidamos a Dios que ilumine nuestras mentes al estudiar su palabra. Oremos. Querido y amoroso Padre Celestial, gracias por darnos el privilegio de estudiar tu santa palabra. Ayúdanos. Amén. Envía tu Santo Espíritu para que nos enseñe lo que debemos aprender. Y esto te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. El texto de esta semana es Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 8. Y dice así: Después hubo
una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Te pregunto, ¿cuál es el tema principal de la Biblia? ¿Jesús? ¿El plan de salvación? ¿La cruz, el Calvario? Estos temas son importantísimos, pero todo se desarrolla frente a otro tema más abarcante. Wow. La gran controversia entre Cristo y Satanás. Este tema en sí impregna la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Tremendo, en verdad. Ese gran conflicto comenzó en el cielo, ¿no es cierto? Cuando Lucifer se rebeló contra Dios. Ahora, hermanos, en el eje de ese conflicto cósmico está la cuestión del amor de Dios. Muchos preguntan, si Dios es tan bueno, ¿por qué el mundo es tan malo? ¿Cómo puede un Dios de amor permitir que exista tanta maldad? ¿Por qué la gente buena tiene que sufrir? ¿Será que Dios considera los mejores intereses de sus criaturas? ¿O será que Él es un dictador autoritario que desea solo lo que redunda en su propio interés? Esta semana exploraremos el antiguo conflicto entre el bien y el mal. Examinaremos el origen del mal y la paciencia que Dios tiene al abordar el problema del pecado. Dios es amor, su naturaleza es amor. Primera de Juan, capítulo 4, versículos 7 al 8, así lo afirma. Sus actos son amorosos, así también lo dice Jeremías 31, 3. Pero recordemos, el amor nunca puede ser forzado, coaccionado o legislado. Bueno, Elena G. de White lo expresó bien en El deseado de toda la gente, es página 13. El amor se despierta únicamente por el amor. Cuán cierto, en verdad. Ahora, negar el poder de elección es destruir la capacidad de amar. Y destruir esa capacidad erradica la posibilidad de ser verdaderamente felices. Dios se gana nuestra lealtad usando amor, hermanos. Ay, Omar, Dios en verdad contiende con el gran conflicto entre el bien y el mal, con el fin de que el pecado nunca más surja en ningún lugar, ¿no es cierto? Así es, Nessie. El propósito de Dios es demostrar ante el universo que Él siempre ha actuado en beneficio de sus criaturas. El hecho de que podamos observar el mundo a través del lente del amor de Dios, a la luz del gran conflicto entre el bien y el mal, nos asegura que el bien triunfará sobre el mal. Bien dicho, Nessie, sabes, las lecciones de este trimestre rastrearán la historia mundial desde el punto de vista de Dios. Amén. Tal como lo revela la profecía desde la época de la caída de Lucifer a través de los siglos hasta nuestros días y más allá. Así es. Ahora, Nessie, considerando la naturaleza amorosa de Dios, vemos que Él se revela progresivamente a medida que se desarrolla el gran conflicto. Cierto. Y lo vemos claramente a través de la cruz. Amén. En el Calvario, el amor de Dios se mostró ante el universo cuando Cristo entregó su vida para redimir, bueno, Nessie, a toda la humanidad, Claro, a claro. buenos y malos, a todos. Ahora, con ese sacrificio, la derrota final de Satanás quedó asegurada. Gloria Ya a Dios. somos de Cristo, Nessie. Gloria a Dios, amén y amén. Sin embargo, hermanos, la batalla continúa. Así es, Nessie. Satanás intentó destruir a Jesús en la cruz y a lo largo de los siglos lo vemos tratando de destruir al pueblo de Dios. Pero aunque Satanás ha perseguido brutalmente a la iglesia de Cristo y ha exterminado a millones, Cuán cierto. Dios siempre ha estado presente con su pueblo y nunca lo abandonará. Alabado sea el Señor. por Claro eso, ¿no que es sí, cierto? sí. Bien, analicemos la lección del domingo 31 de marzo, titulada Guerra
en el cielo. Ah, cómo me emocionan estos temas. Sí, yo lo que veo es que el criminal se hizo a sí mismo criminal. Dios nunca hizo a un criminal. No. Dios no creó al diablo. Creó un ser angelical de brillo deslumbrante llamado Lucifer. Así fue. Lo creó perfecto. En su perfección tenía libertad de elección, un principio, estimados, fundamental del gobierno de Dios, que se rige por el amor, Amén. no por la coerción. Ahora, hermanos, el pecado se originó con Lucifer en el mismo cielo. No hay explicación lógica de por qué este ángel perfecto permitió que el orgullo echara raíces en su corazón y se convirtiera en rebelión contra su creador. Yo voy a detenerme aquí y quiero decirte algo. Recuérdate que la posibilidad de errar o de elegir entre dos polos opuestos existió en la eternidad pasada, porque si Dios es un Dios de libre albedrío, tenemos el derecho a elegir entre dos puntos contrarios. Leamos Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 9. Mira lo que dice. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Lucifer deseó la adoración que le pertenecía solo al Creador. Intentó usurpar el trono de Dios, cuestionando la autoridad divina. Y su rebelión condujo a una guerra en el cielo. Ezequiel, capítulo 28, versículos 12 al 15, dice que Lucifer fue creado perfecto. Su vestidura tenía piedras preciosas. Era querubín grande, protector. Pero fue perfecto hasta que se halló en él maldad, dice el versículo. Isaías 14, del 13 al 14, menciona que en su corazón él dijo: subiré al cielo, levantaré mi trono, seré semejante al Altísimo. Ahora, hermanos, debemos detenernos y debemos descifrar la frase "hubo una gran batalla en el cielo". Y eso puede entenderse como que se refiere al tiempo anterior a la creación de la tierra. Claro que sí. El libro Historia de la Redención así lo dice. La hostilidad del dragón se originó porque Lucifer aspiró a ser semejante a Dios. En ese tiempo, Satanás fue expulsado del cielo junto con los ángeles que simpatizaron con él. Segunda de Pedro, capítulo 2, versículo 4, y especialmente Judas 6, así lo dice. Pero, Nesí, aquí viene el gran pero. Analicemos la declaración: el dragón fue lanzado fuera. Él fue a visitar otros mundos creados para tentarlos y hacerlos caer, pero ninguno cayó. Los únicos brillantes fuimos nosotros, los seres humanos. Satanás y sus ángeles fueron expulsados del cielo en las edades pasadas, antes de la creación del mundo. Recordemos, Nesí, que la tierra estaba desordenada y vacía antes del primer día de la creación. ¿Cierto? Entonces, tú haces el cálculo. Estimados, no seamos dogmáticos, pero parece que hasta el momento de la cruz, él podía llegarse a los seres celestiales y en un grado limitado como príncipe de este mundo, líder de este mundo, pero no como habitante del cielo. Él podía entrar en los recintos celestiales. Wow, tremendo. ¿Te imaginas eso? Lo que habrá sido por todos esos años hasta el momento de la cruz del Calvario. Sí. Entonces, cuando 4.000 años, él tenía derecho a subir allá y representar al mundo como príncipe de la oscuridad. Mucho tiempo más atrás también. Pero cuando dice fue lanzado fuera,
posiblemente habla de la expulsión definitiva Claro. que ocurrió en la cruz, como lo declaró Cristo. Es evidente por el contexto en Apocalipsis que el apóstol Juan se estaba refiriendo a los sucesos relacionados con el triunfo de Cristo en la cruz. Y ¿no muy es bien cierto? dicho, Nesí. Ahora, al principio, los ángeles leales no entendieron todas las, ramificaciones, consecuencias que estaban implicadas. Fue cuando Satanás vilmente derramó la sangre de Cristo que quedó eternamente desenmascarado delante del mundo y de todos los otros mundos en el cielo. Y en todo el universo, ¿no? Claro, Oh, Dios soportó muchísimo a Lucifer, Omar. claro, sí. Pero él no pudo permitir que arruinara el cielo con su rebelión, hermanos. El conflicto de los siglos, página 485, dice: reunidos en concilio celestial, los ángeles rogaron a Lucifer que desistiera de su intento. El Hijo de Dios presentó ante él la grandeza, la bondad y la justicia del Creador. Dios mismo había establecido el orden del cielo y al separarse de él, Lucifer deshonraría a su Creador y acarrearía la ruina sobre sí mismo. Pero la amonestación, hecha con misericordia y amor infinitos, solamente despertó un espíritu de resistencia. Sí, esa cita es clave. No hubo manera de hacerlo recapacitar. Mencionemos algunos puntos importantes. Primero, la gran controversia no es perpetua. Se originó en el cielo cuando Lucifer encabezó un grupo de ángeles rebeldes para desafiar a Dios. Entonces, suponemos que si el mal y el diablo tuvieron un comienzo, ciertamente tendrán un fin. Así es. Segundo, el conflicto cósmico en realidad demuestra la incompatibilidad entre el bien y el mal. No pueden coexistir, ¿no es cierto? Cuando el mal surgió, desafió el gobierno de Así Dios. Definitivamente el gran conflicto elimina cualquier forma de dualismo filosófico o religioso que indique que el mal y el bien Tienes son razón. coeternos, coiguales. La cosmovisión bíblica excluye la necesidad del mal. No necesitamos el mal para conocer y apreciar el bien. Y en tercer lugar, el mal surgió sin ninguna contribución de Dios, pero es imposible extinguirlo sin Dios. Amén. El mal daña fatalmente a los seres de este universo y principalmente este mundo. Consecuentemente, solo Dios puede exterminarlo por completo y eliminar sus consecuencias, catastróficas. Tremendo. Indudablemente, hermanos, el plan de salvación de Dios no consiste simplemente en identificar, avergonzar y castigar a los causantes del mal, no. Esas medidas no serían suficientes, no serían eficientes para exterminar el mal del universo. Dios resolvió el problema del pecado tomando las consecuencias del pecado sobre sí mismo, en Cristo y por su poder creador. Dios participará activamente en la destrucción total del mal y en la restauración del universo. Bien, seguiremos con esta lección en unos segundos. Volvemos enseguida. Agradecemos a Dios por darnos esta oportunidad de estudiar su palabra y a ti por acompañarnos. Estamos aprendiendo sobre la guerra detrás de todas las guerras. La lección del lunes para el 1 de abril se titula Lucifer engaña, Cristo prevalece. Qué título impresionante, ¿no es Amén. cierto? Es imposible intentar explicar con nuestra mente finita por qué el orgullo de Satanás maduró hasta convertirse en una rebelión abierta en sí. Acusó a Dios de ser injusto y con perspicacia infectó la mente de los ángeles con sus dudas y acusaciones. ¿Qué te parece, Nesí? Leamos la primera parte de Apocalipsis 12:4 para ver la capacidad
de este archienemigo para engañar. Y dice así: y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra. ¡Qué poder de convicción! La verdad que sí. De convencer. Ahora, ¿cuál fue la verdadera naturaleza de esa guerra en el cielo? Así es. ¿Fue una guerra física, psicológica, una guerra espiritual? Las dos cosas. No conocemos los detalles, pero la Biblia dice que el conflicto fue lo suficientemente concreto. Dice que eran espadas de fuego. De fuego, ¿no? Literales. Bueno, fue concreto como para que Satanás y sus ángeles fueran finalmente expulsados y ya no se les encontró lugar en el cielo, dice la Biblia. Esa guerra, hermanos, obviamente incluyó algún tipo de elemento físico. Pero, en realidad una cosa es segura. Cuando estalló la guerra en el cielo, cada ángel tuvo que decidir: ¿seguiré a Jesús o a Lucifer? Los ángeles leales eligieron ser obedientes a los mandamientos de Dios. Pero 1/3 de los ángeles escuchó a Lucifer, desobedecieron a Dios y perdieron el cielo. ¿Te imaginas ese panorama? Nosotros también, en este momento crítico de la historia de la Tierra, somos llamados a, decidir entre dos polos opuestos. Debemos declarar de qué lado estamos. ¿Del lado de Cristo o del lado de Satanás? A ver, cualquier persona inteligente, ¿de qué lado quieres tú estar? En la guerra entre el bien y el mal no hay neutralidad posible. O estamos con Dios o en su contra. No hay terreno intermedio, aunque el mundo quiere encontrar esas áreas de grises. Estimados, debes elegir. La prueba final demostrará que si estamos del lado de Dios, permaneceremos fieles, aun cuando los que nos rodean estén apostatando. La persona de carácter débil se pone de parte de la multitud. En contraste, la piedad valiente se manifiesta en poder resistir la influencia de las multitudes. Lograr ser singular y fiel demanda muchísimo valor. La lección explica lo siguiente: cuando Dios creó a la humanidad, incrustó en lo profundo de nuestro cerebro la capacidad de pensar, razonar y elegir. La esencia de nuestra humanidad es nuestra capacidad de tomar decisiones morales. No somos simples robots. Fuimos creados a la imagen de Dios, distintos de la creación animal en nuestra capacidad de tomar decisiones morales y vivir según los principios espirituales eternos. Desde el momento de la rebelión de Lucifer en el cielo, Dios ha llamado a su pueblo a responder a su amor, eligiendo servirle y ser obedientes a sus mandamientos. Ahora, cada ser humano será salvo como individuo, no como una iglesia o congregación. La salvación es algo estrictamente personal. Por eso Josué 24:15 nos exhorta: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sabes? Sí, Dios pone ante ti la vida y la muerte y te insta a escoger la vida. Pero Él no interfiere si eliges lo contrario. Y si lo haces, tampoco te protegerá de los resultados naturales de tu decisión. Los que vamos camino al cielo debemos estar dispuestos, a pesar de toda oposición, a hacer lo que hacen los mejores y no lo que hace la mayoría, el populacho. Claro, Romanos 12:2 dice que no debemos conformarnos a este mundo, ¿no? Es cierto. Sabes, hace unos días vi una fotografía inquietante tomada en 1936, ¿no es cierto?
y muestra una multitud de trabajadores, Omar, levantando sus brazos en, aquel infame saludo hitlerista en una de sus asambleas nazis, después del discurso de Hitler. Resulta que en la foto, Omar, todos los brazos se levantan en alto, excepto un hombre. Como disidente entre la multitud, él mantiene sus brazos cruzados sobre el pecho y en su rostro hay lo que me imagino ser una expresión de absoluto desdén. La foto fue publicada décadas después de la guerra, pero el hombre, Omar, se llamaba Augusto Landmesser. Él había sido expulsado del partido nazista porque se había casado con una mujer judía, Omar. Y el nombre de ella era Irma Eckler. Oh, qué impresionante esa historia. Sí, Yo no la sabía. Claro. Ese hombre fue valiente. Especulamos sobre sus razones para negarse a saludar, pero la razón más obvia es que se opuso a los nazis porque no reconocieron su matrimonio con una judía. Así fue. Tristemente, Irma fue asesinada más tarde en un campo de concentración nazi y Augusto murió en Croacia después de ser reclutado en un batallón penal de la Wehrmacht. Ahora, la actitud de Augusto al negarse a saludar quizá duró 1 o 2 segundos, pero la valentía de su inconformismo tuvo ecos eternos. En verdad, esa es una foto impactante, hermanos. En el contexto cristiano, nosotros somos llamados a actuar exactamente como Augusto. Constantemente el enemigo busca tentarnos para que sigamos sus engaños, pero Cristo prevalece. Omar, nosotros como hijos de Dios no somos llamados a seguir el pensamiento colectivo o de grupo, ¿no es cierto? Así. Somos llamados, hermanos, a seguir en forma personal a nuestro Salvador Jesús. Y a seguir, y siguiendo a Jesús, eso requiere fidelidad de nuestra parte, hermanos. Definitivamente, esta decisión es algo antitética, ¿no es cierto? Así es. Porque no seguimos el espíritu de las multitudes, hermano, hermana. En realidad, te decimos y te invitamos, por favor, no te conformes a las cosas de este mundo. No sigas a Satanás. No te dejes llevar por las multitudes. Permite que Dios te transforme, que Él renueve tu entendimiento para que seas salvo. Bien, pasemos a la lección del martes 2 de abril, titulada El planeta Tierra se ve afectado. Y que se lo ve afectado. Si bien sí. es cierto que la gran controversia proporciona el arco narrativo para las Sagradas Escrituras, la forma en que se entienden los temas involucrados se interpretan de diferentes maneras. Cierto. Sin embargo, la decisión más importante que debemos tomar es sobre lo que realmente implica el conflicto, porque eso determinará el resultado final, así como la vindicación del carácter de Dios. Muy cierto, Omar. La verdad que la pegaste en el clavo al decir eso. Ahora, cuando Dios creó esta tierra, hermanos, la creó perfecta. Así es. La Biblia dice que Él vio que todo lo que había hecho era bueno en gran manera. No existía mancha de pecado o maldad. Pero aquí viene el detalle, Omar. Sí, ahora bien. Dios les dio a Adán y a Eva la misma libertad de elección que le había dado a Lucifer. Claro. O sea, hermanos, Dios no quería robots en la tierra, así como Él no había querido robots en el cielo. Y Dios hizo todo lo posible para dejar clara esa libertad. Plantó un árbol en el jardín del Edén y lo llamó árbol del conocimiento del bien y del mal. Y Dios se propuso a enseñarles a Adán y Eva porque Él quería asegurarse de que ellos supieran que tenían el poder de elegir. Sucedió que Eva se distrajo, se fue de paseo sola
Y Satanás se acercó al árbol y le dijo astutamente: seguramente no morirás. Dios sabe que el día que comas de este fruto se abrirán tus ojos y serás como Dios sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, si comes de este árbol, entrarás en una nueva esfera de existencia. Sentirás una emoción que nunca antes habías conocido, porque Dios te está ocultando algo. Eva, toma del fruto y cómelo. Cuando Eva y más tarde Adán tomaron esa decisión, abrieron una puerta que Dios quería mantener cerrada para siempre. La puerta al pecado, al sufrimiento, a la angustia, a la enfermedad y la muerte. Y va que tenemos los ojos abiertos hoy en día. Qué triste, en verdad. Adán y Eva forzosamente empezaron a comprender la magnitud de su pérdida. De gobernantes de este mundo se habían convertido en esclavos de Satanás. ¿Y cuál fue el resultado final del pecado? Leamos Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Cuando Adán y Eva se rebelaron contra Dios, no solo perdieron su derecho al árbol de la vida, lo que resultó inevitablemente en su muerte y, bueno, también en la transmisión de esta a todos sus descendientes, sino que por causa del pecado, hermanos, también se depravó su naturaleza, con lo cual disminuyó su resistencia al mal. De esa manera, Adán y Eva transmitieron a su posteridad la tendencia al pecado y el sometimiento al castigo final, la muerte. ¿Saben así? Por la transgresión de ellos, el pecado se introdujo como un poder infeccioso en la naturaleza humana, algo antagónico a Dios, y esa infección ha continuado desde entonces. En esencia, el pecado es rebelión contra Dios. Claro. Conduce a la separación de Dios. Y siendo que Dios es la fuente de la vida, la separación de Dios conduce, bueno, en sí el resultado final es la muerte. Claro. Y la muerte eterna, cuidado. Qué terrible. El pecado también causa preocupación, ansiedad, enfermedad y dolencias. El sufrimiento en nuestro mundo es el resultado de vivir en un planeta devastado por ese pecado. Pero aclaremos, hermanos, esto no significa que cada vez que sufrimos es porque hayamos pecado, ¿no es cierto? No es así. Claro, no. Significa que cada uno de nosotros se ve afectado por vivir en este planeta devastado por el pecado. Y Dios sufre, mis hermanos. Dios sufre por nuestra condición humana. El libro Educación, página 238 dice: pocos piensan en el sufrimiento que el pecado causó a nuestro Creador. Todo el cielo sufrió con la agonía de Cristo. Te das cuenta, en esta cita, es que Dios fue el primero en sufrir. Ay, pobre, qué terrible. Ahora, terrible. sin embargo, Dios no nos dejó solos, debido a que la carga de pecado era demasiado pesada para que lleváramos. Jesús vino a este mundo para levantar la carga de nuestras vidas destrozadas. Claro que sí. Y saben, para entender este concepto, debemos leer la primera profecía en Génesis capítulo 3, versículo 15. Y dice así: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Como represalia, la serpiente, el diablo, solo ha podido herir el talón de la simiente de la mujer. Ahora, notemos, la simiente se expresa en singular, no en plural.
indicando que no es una multitud de descendientes de la mujer los que aplastarán la cabeza de la serpiente, sino un solo individuo. Y tú sabes quién es Él, Cristo Jesús. Amén, amén. En verdad, maravilloso es nuestro Dios. Pero Cristo no salió ileso, ¿no es cierto? No. Las señales de los clavos en sus manos, en sus pies, la cicatriz en su costado, serán recordativos eternos de la fiera lucha en la cual la serpiente hirió a la simiente de la mujer. Ahora, Omar, no sabemos cuán clara fue la comprensión de Adán y Eva de todo el plan de redención, pero podemos estar seguros de que le fue revelado lo suficiente, ¿no es cierto? Claro. Para asegurarles que el pecado no duraría para siempre. Amén. Ellos entendieron que de la simiente de la mujer nacería el Redentor, que sería recuperado el dominio perdido y que se restauraría la felicidad del Edén. Indudablemente, tremendo. De principio a fin, el Evangelio de Salvación es el tema del gran conflicto en las Sagradas Escrituras. Cristo está en todo. Seguro que sí. Continuaremos entonces con la lección del miércoles, pero lo haremos en unos segundos, ¿no es cierto? Volvemos enseguida, no te vayas. Es nuestra oración que este estudio esté bendiciendo tu vida. Recuerda, comparte este material con tus contactos, tu familia y tus amigos. Bien, prosigamos al estudio del miércoles, Omar, 3 de abril. Se titula El amor encuentra una manera. Y siempre lo encuentra, ¿no es cierto? Gloria a Dios. Muchos se preguntan por qué Dios no actuó más decisivamente en este gran conflicto. ¿Por qué no tomó el poder controlando y dictaminando lo que debía suceder? ¿Por qué no fulminó a Satanás? Sin embargo, esta no es la cuestión fundamental del conflicto. Nadie, ni siquiera el diablo, ha cuestionado que Dios es todopoderoso. Sí, Él no puede. De hecho, Satanás culpó a Dios de ocupar ese cargo como dictador, tirano y déspota. Por eso Él no puede usar esos mecanismos. Ahora, en verdad, si hablamos de poder y majestad, la Biblia dice que incluso los demonios creen y tiemblan. ¿Te das cuenta? Pero tiemblan porque reconocen la supremacía de Dios. Tremendo. Claramente no es una cuestión de que Dios revele su asombroso poder para imponer la obediencia a su voluntad autocrática. Dios desea una relación basada en el amor, no en el miedo, hermanos. Lo que Él quiere no es por fuerza, sino por su espíritu, dice Zacarías 4:6, por la persuasión divina que convence y conduce a toda verdad. Y con ese fin, Dios ha actuado a través de los siglos para salvarnos del pecado. Enseguida después de la caída, Adán y Eva tuvieron que abandonar su hogar, o sea, el Edén. A partir de ese momento, el trabajo y el sufrimiento formaron parte de su existencia. Sin embargo, Nesí, no sufrieron ni murieron sin esperanza. No, claro que no. La muerte no era el fin de todo. Dios le dio la promesa registrada en Génesis 3:15, mirando directamente a Satanás, o sea, la serpiente. Dios le dijo: pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu descendencia y la descendencia de ella. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. La certeza de esa profecía. Sí, ¿no es dicho y cierto? hecho. Adán y Eva quizá no entendieron todo lo que eso significaba, pero ellos supieron que podían volver a tener esperanza. Amén. De alguna manera, a través de esa simiente de la mujer, vendría la redención. Y como ya hemos mencionado, hermanos, la simiente de la mujer es
Cristo. Gálatas 3:16 Claro. así lo explica. En la cruz, Satanás le lastimó el calcañar. Pero la victoria de Jesús es nuestra garantía que la cabeza de la serpiente será aplastada y aquella puerta de sufrimiento y muerte que abrieron Adán y Eva algún día se cerrará. Gloria a Dios por esta promesa. Y para entender la inmensidad del sacrificio de Cristo, leamos Gálatas capítulo 3, versículo 13. Y dice así: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. ¿Sabes, hermano? La analogía es muy clara. Así como el cuerpo de un criminal estaba bajo la maldición divina, así Cristo, colgado en la cruz, sufrió el juicio de Dios, la misma humillación que todo criminal condenado. ¿Saben? Sí, Jesús fue contado con sus transgresores. Y eso lo encontramos en el famoso capítulo de Isaías 53, versículo 12. Es cierto, Mari. Y 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21 dice: al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y hermano, hermana, Dios trató a Jesús como un pecador para podernos tratar a nosotros como si fuéramos justos. Qué increíble. ¡Qué tremendo! Ahora, ¿por qué Jesús tuvo que venir y vivir 33 años en este mundo? ¿Por qué Jesús tuvo que molestarse por más de 3 décadas, Omar? Impresionante, ¿no es cierto? Dios podría haberle dicho: mira, hijo, necesito que bajes a la tierra y mueras por los pecados de todos los creyentes. Pero no te preocupes, hijo, solo llevará un fin de semana. Tú bajas el viernes para ser crucificado, descansas el sábado, resucitas el domingo y puedes volver al cielo directamente después de eso. Qué bien que lo Pero no fue así, hermanos. Menos mal que no fue así. No. Claro que no. Cuando Jesús fue bautizado por Juan, dijo que debía cumplir toda justicia. Amén. 33 años estar en esta tierra. Claro. Y así lo hizo durante toda su vida. Amén. Él fue tentado como niño, como joven y como adulto, pero no pecó. Gloria a Dios. ¿Por qué Jesús tuvo que llevar esa vida sin pecado? Para que su vida sin pecado se acreditara en nuestra cuenta, para que tú y yo, bueno, sí, seamos salvos. Oh, claro que sí, hermano, Amén. hermana. ¿Alguna vez te has preguntado si Dios realmente te ama? Mira la cruz. Mira la corona de espinas, los clavos en sus manos y pies. Con cada gota de sangre que Jesús derramó en el Calvario, Dios te está diciendo: te amo. No quiero estar en el cielo sin ti. Sí, has pecado, has caído en manos del enemigo, eres indigno de la vida eterna, pero yo pagué el rescate para recuperarte. Ay, hermano, hermano, nunca más tendrás que preocuparte si eres amado. Cuando miras la cruz y sabes que Cristo lo hizo todo por ti. Gloria a Dios. Y esto lo puedes ver en tu vida si eres padre. Cuando le dices las cosas a tu hijo amado, no lo dices por odio, le estás diciendo porque lo amas y quieres que él cambie de rumbo. A veces somos malinterpretados. La Biblia nos habla de un Salvador que vino a este mundo y experimentó angustia, desilusión y dolor como cada ser humano. Así es. Revela a un Cristo que enfrentó las mismas tentaciones que tú y yo, esas que enfrentamos todos los días. Un Cristo que triunfó sobre los principados y potestades del infierno, amén, tanto en su vida como a través de su muerte en la cruz. Gloria a Dios por ese
Cristo, Cristo Jesús que dio su vida por nosotros. Alabado sea Dios. Piensa en esto, hermano, hermana. Jesús, aquel que creó el cosmos, el universo, ese Jesús descendió del cielo y no solo vino a este mundo caído, sino que sufrió de una manera que ninguno de nosotros jamás sufrirá. Y lo hizo porque nos ama. Claro. ¿No crees que esa es una poderosísima razón para tener esperanza? Claro que sí. El sacrificio de Cristo, hermanos, logró nuestra salvación. Claro, sí. Alabado sea Dios. Imagínate por qué sufrió más que todos nosotros. Porque Él era Dios y tuvo que venir a ser un ser humano. Claro. Y si Él perdía en frente de Satanás y hacía algo equivocado, perdía los derechos que tenía. Estamos viendo la presión que tenía, el estrés. Es terrible. Pero, Omar, sigamos con el estudio. Pasemos a la parte del jueves 4 de abril titulada Nuestro Sumo Sacerdote. El sacrificio de Cristo le dio el derecho de interceder por nosotros en el cielo. El asunto del santuario debe ser comprendido por cada uno de nosotros. Amén. Necesitamos conocer el ministerio y la obra de nuestro sumo sacerdote. Su obra en el santuario celestial es de vital importancia porque nos proporciona todo lo que necesitamos para ser salvos. Amén. Hebreos capítulo 4, versículo 15 y 16 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Sí, de acuerdo a este texto, Cristo simpatiza misericordiosamente con cada uno de nosotros que enfrentamos problemas y dificultades. Amén. Lo hace porque Él sufrió las debilidades que son inherentes al género humano. Claro. Pero, estimados, aquí viene, Él nunca pecó. Uno de los propósitos de la encarnación fue que la deidad se acercara tanto a la humanidad, como podemos decir que pudiera experimentar nuestras debilidades. Al hacerlo, Cristo fue capacitado para ser nuestro sumo sacerdote y representarnos ante el Padre Celestial. Por la victoria de Cristo, la naturaleza humana fue conducida por primera vez a la victoria sobre su tendencia natural al pecado. Por eso nosotros podemos triunfar como Cristo lo hizo. En Él podemos ser más que vencedores, Romanos 8:37, y nos podemos acercar con confianza, hermanos, porque Cristo ofrece gratuitamente su gracia si la buscamos. Tenemos la máxima oportunidad de libre acceso al trono de la gracia. No necesitamos hacer vanos intentos para ganar la salvación con rigurosos sistemas de justificación por obras. ¿Sabes? Nadie puede gloriarse en sus propias obras. Nuestras justicias son como trapos de inmundicia, así dice Isaías 64:6. Ahora, el pastor Finley, autor de la lección, comenta, el texto dice: acerquémonos pues confiadamente, es decir, con seguridad, al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. En otras palabras, Jesús nos representa ante el universo revestido de su justicia, salvos por su muerte y redimidos por su sangre. Todo lo que deberíamos haber sido, Él lo fue. En Cristo no hay condenación por los pecados de nuestro pasado. En Cristo nuestra culpa desaparece y mediante su poderosa intercesión se rompe el control del pecado sobre nuestras vidas.
Las cadenas que nos atan se sueltan y somos libres. Amén y amén. Entonces, ¿cuál es el mayor deseo de Jesús? Él quiere que estemos con Él en el cielo, hermanos. La sierva del Señor escribió en El conflicto de los siglos, página 491. Consumado ya el gran sacrificio, Cristo subió al cielo, rehusando la adoración de los ángeles, mientras no hubiese presentado la petición: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, ellos estén también conmigo. Juan 17:24. Entonces, con amor y poder indecibles, el Padre respondió desde su trono: adórenle todos los ángeles de Dios. No había ni una mancha en Jesús. Acababa su humillación, cumplido su sacrificio. Le fue dado un nombre que está por encima de todo otro nombre. El deseo de Jesús, el motivo de su muerte e intercesión, es salvarnos. ¿Tienes una necesidad especial? Díselo a Jesús. Donde hay tristeza, Él trae consuelo. Donde hay miedo, Él trae paz. Donde hay culpa, Él trae perdón. Donde hay debilidad, Él trae fuerza. ¿Te has preguntado, hermano, hermana, por qué Jesús sacrificó todo por ti y por mí? ¿Qué es lo que nos hace a nosotros tan valiosos? ¿Cuánto crees que vales? No estoy hablando de tu patrimonio neto, estoy hablando de tu valor como persona. ¿Qué es lo que determina el valor de algo? Bueno, Omar, depende de lo que alguien esté dispuesto a pagar, ¿no es cierto? ¿Cuánto vale una tarjeta de béisbol, por ejemplo? Algunas en los millones. Para algunas personas no vale nada, conste. Pero otros están dispuestos a pagar, como dijiste, millones de dólares por esa tarjeta. El valor de algo también depende de quién lo haya tenido en el pasado. O sea, un par de de zapatos de baloncesto. De Michael Jordan. Así fue. Dice que fue vendido por algo estupefactamente grandioso. Y apestosos, malolientes. Sí, claro. ¿Se vendieron por cuánto? $190,373 en una subasta. ¿Por qué? Porque alguna vez los usó ese famoso Michael Jordan. Ay, por favor. Miren, hermanos, los míos, yo los voy a vender después de unos 10 años. A ver si pueden pagar algo y mandarlo como ofrenda a la Voz de la Esperanza. Imagínate, te vas a llevar algo que huele no muy rico. No te preguntes cuánto vales. Pregúntate a quién pertenezco y cuánto ha pagado por mí. Amén. La Biblia dice que perteneces a Dios. Amén. Él intercambió a su propio Hijo por ti. La cruz demuestra tu valor, hermano. Jesús pagó un alto precio por ti. Amén. Eres increíblemente aceptado y valioso. Gloria a Dios. Dile Precioso. eso a las visitas, Amén, a las personas que no conocen a Cristo. Amén. Que miren esta lección y aprendan de nuestro amante Salvador. Jesucristo. Nos hemos deleitado en verdad con este estudio y hemos aprendido muchísimo, ¿no es cierto? De verdad que Pero sí. Recapitulemos, Omar. La lección de esta semana destacó estos temas principales. Número 1, el mal y el conflicto cósmico se originaron en un cielo perfecto con Lucifer. Número 2. Luego el mal se extendió a la tierra contaminando los corazones y las mentes de agentes morales libres creados a la imagen de Dios. Número 3. La consecuencia ulterior del mal y la rebelión contra Dios es la muerte. Y número 4. El único camino a la salvación y al final del conflicto cósmico es a través de la cruz, la mediación de Cristo y su poder creador y restaurador. Ay, oramos para que seas vencedor con Cristo, hermano, hermana. Que puedas sentir su presencia en tu vida cada día. Bien, sí. De esta manera hemos dado comienzo a este nuevo trimestre. La semana que viene seguiremos estudiando otro tema fascinante. Así será. La próxima lección se titula Amor
o egoísmo? Esa es la cuestión. Acompáñanos nuevamente y estudiemos juntos. De nuestra parte, te agradecemos cada semana que te unas por este medio. Gracias por tu apoyo en tus oraciones, tus ofrendas. Oramos siempre por ti y te agradecemos que ores por nosotros. Claro que sí. De nuestra parte, hermanos, nos despedimos. Hasta la próxima vez. Dios te bendiga y te guarde.